Presentamos entonces ahora la segunda parte de la mesa, la fragilidad y la consistencia desde las perspectivas culturales, científicas y tecnológicas. En primer lugar, va a presentar el profesor Juan Ignacio Rodríguez. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Gabriela Mistral, tiene su habilitación investigadora en la Universidad de Salamanca y es doctorando de la Universidad San Sebastián. Actualmente es profesor de Filosofía en la Universidad de San Sebastián y secretario académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Él nos va a presentar la ponencia Reflexiones en torno a la incomprensibilidad del sufrimiento a la luz de la figura de Jesús abandonado, un poco más acá del misterio. Bien, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Ayer el profesor Alejandro Serani dijo que no iba a hablar de fe desde la sede filosófica, pero terminó con una arenga a la Fratelli Tutti, así que eso me tranquilizó bastante. Bien, reflexiones en torno a la incomprensibilidad del sufrimiento a la luz de la figura de Jesús abandonado, un poco más acá del misterio. En el marco de un congreso en que se reflexiona en torno a la condición humana puesta a prueba, y particularmente en esta mesa temática en que se aborda la problemática específica de la fragilidad desde las perspectivas culturales, científicas y tecnológicas, hemos considerado que la perspectiva cultural cristiana ofrece un modo único de abordar el tema del sufrimiento y la fragilidad a la luz de un aporte muy propio de la fe, pero de gran riqueza vital tanto para cristianos como no cristianos. Nos referimos a la figura de Jesucristo crucificado y abandonado. Si bien situarnos desde esta referencia a Cristo es indisociable del dato revelado, consideramos que hay cierta validez cultural universal, en la medida en que comprendemos que la cultura humana dice relación con toda actividad ordenada a la promoción y perfección de la humanidad, cuyo desarrollo integral exige y culmina en la consideración de su vida espiritual abierta y ordenada a su fin o bien trascendente y divino. Por otra parte, esta verdad de fe referida a Jesucristo, hombre y Dios crucificado, no impide que podamos aproximarnos filosóficamente a la cuestión. De hecho, la misma fe cristiana afirma que Cristo es plenamente hombre y por lo mismo puede ser considerado en cuanto tal modelo de humanidad. Por esta razón hemos agregado el comentario en el título que dice un poco más acá del misterio, pues precisamente creemos que en esa experiencia límite de Jesucristo en la cruz se manifiesta con total fuerza su humanidad y por lo mismo ofrece luces válidas para toda persona que atraviesa por un dolor que no puede comprender. En este sentido, la presente ponencia busca ofrecer una reflexión a medio camino entre lo filosófico y lo teológico en torno al sufrimiento y al dolor humano en sus manifestaciones extremas. No pretendemos indagar en el misterio de un Dios hecho hombre que sufre y muere sin dejar de ser Dios, pero tampoco nos limitaremos a presentar a Jesucristo como un hombre más en la historia que muere heroicamente por sus ideales. Buscaremos en la figura de Jesús abandonado una suerte de sufrimiento paradigmático, considerado tanto como experiencia límite como en su carácter de expresión máxima del amor capaz de dotarlo de sentido. Es precisamente en ese momento agónico en que Cristo experimenta la condición humana en toda su limitación, física, afectiva, psicológica e incluso espiritual, por la cual llega a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel por qué, que para él quedó sin respuesta, responde a cualquier grito del ser humano. ¿No es acaso semejante a él, el angustiado, el que está solo, el fracasado, el condenado? Recogeremos a lo largo de la presentación algunas reflexiones de Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, que ha hecho de Jesús abandonado un pilar de su doctrina espiritual. Primer título: La paradoja del grito de Jesús abandonado.
Si pretendemos aproximarnos a la figura de Jesús abandonado como ese modelo paradigmático de sufrimiento humano extremo, con el fin de encontrar también una vía para dotarlo de sentido, lo primero será considerar descriptivamente algunos elementos de dicha experiencia, para dimensionar la hondura de su dolor. Pensemos que Jesucristo llega a ese momento agónico de la cruz pasando por una gama de sufrimientos terribles: la traición de Judas, la angustia en el huerto de los olivos, el abandono de los suyos, un proceso injusto y manipulado, la tortura, la humillación, la condena a la crucifixión vociferada por su pueblo en reemplazo del asesino Barrabás, ejecución que probablemente cuesta dimensionar en toda su radicalidad y que pretendía destruir a la persona física y psíquicamente y que buscaba incluso borrarla de la memoria de su pueblo. Al final, aquel grito inesperado que deja traslucir el drama del hombre Dios, ¿por qué me has abandonado?, es el punto culminante de sus dolores, es su pasión interior, es su noche más tenebrosa. Él, que había dicho, el Padre y yo somos una sola cosa, vive la trágica experiencia de la falta de unidad, de la separación de Dios. Chiara Lubich llega a referirse a Jesús abandonado como el gran podado, pues en esa situación límite parece que ni la tierra ni el cielo lo quieren. ¿Cómo puede comprenderse ese abandono absoluto? El grito angustiado de Jesús es precisamente manifestación de esa falta de comprensión. Que el Lobo de Dios no comprenda la voluntad de su Padre es parte del misterio al que por un mínimo de pudor intelectual ni nos asomaremos. Sin embargo, reconocemos un grito auténtico de aquel que no comprende el sufrimiento que lo aqueja. No hay sabiduría humana que lo comprenda. Con razón San Pablo afirma que Cristo crucificado es un escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Y San Juan Pablo II escribirá en la carta apostólica Salvifici Doloris que Cristo, mediante la profunda divina de la unión filial con el Padre, percibe de manera humanamente inexplicable este sufrimiento que es la separación, el rechazo del Padre, la ruptura con Dios. El otro grito de Jesús. Es llamativo que en el relato de San Mateo no haya otra palabra de Cristo posterior al Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Habla de otro grito, pero no nos dice su contenido. Solo dice que dando un nuevo fuerte grito, exhaló el Espíritu. Lucas, sin embargo, en su Evangelio, que no había mencionado el grito del abandono, habla de ese otro grito que es en otro sentido un nuevo abandono. Señala el evangelista que Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Mientras un relato nos habla de una experiencia ininteligible, de dolorosa desunión, el otro nos sitúa en el plano de la total entrega, manifestación de plena unidad. Sin ningún afán exegético, nos parece encontrar en estas dos escenas que describen el último minuto de la pasión, al menos una actitud humanamente admirable, una elección llena de sentido que nos puede iluminar en el modo de asumir el sufrimiento, especialmente aquel que está cargado de incomprensión. Jesús abandonado es por una parte el que experimenta la ruptura y la distancia de aquel que es su Padre, de aquel que es amor. Es la experiencia transversal de todos nosotros, que sufriendo exclamamos: ¿por qué a mí? ¿Qué sentido tiene? No soporto más. Pero Jesús abandonado es también el que se abandona, el que ofrece una respuesta ética de docilidad ante el mismo padecimiento y de confianza en la fecundidad del dolor. No se trata de una docilidad meramente psicológica, no es una suerte de abandono a lo que sea que tenga que pasar, sino más bien una docilidad amorosa, dotada de sentido, de aceptación de dolor por el bien de otro, o de muchos, o de todos, como veremos. Es como si en su testimonio dijera a toda persona doliente:
En tu dolor buscas respuestas que lo hagan comprensible, justificable o razonable, pero no hallarás argumentos paliativos. Por esa vía, tu actitud será la rebeldía que patalea en el sinsentido. Pero hay otra opción: enfrentarlo, amarlo hasta integrarlo en una decisión que abarque toda tu persona y la comprometa en una entrega que tal vez tampoco comprendas del todo, pero que es radical, como el dolor que sientes. La única salida posible es abandonarte. Segundo título: la kenosis del sufrimiento para la kenosis del amor. En continuidad con lo desarrollado hasta acá, intentaremos profundizar en la relación existente entre sufrimiento y amor que ha quedado esbozada, y lo hacemos nuevamente desde la figura de Jesús abandonado, con esta cita de Chiara Lubich. Él, desde lo alto de la cruz, me dice: he hecho que se eclipsara todo lo mío, todo. Ya no soy bello, ya no soy fuerte, aquí ya no poseo la paz, aquí arriba la justicia ha muerto, no se tiene la ciencia, la verdad desaparece. Queda solo mi amor, que ha querido derramar por ti mis riquezas de Dios. Situado en la lógica del maximalismo, la imagen de Jesús abandonado pareciera indicarnos que la medida del amor proporcional al sufrimiento que padece es la del puro don y gratuidad. Queda solo mi amor. Nosotros, que no somos Cristo, podemos identificarnos al menos con su invitación. Tu sufrimiento no es vano si lo vinculas aún en lo secreto de tu corazón, aún como disposición interior, con un sacrificio amoroso. Sin embargo, este vínculo entre sufrimiento y amor no se reduce a una pura disposición personal, sino que podemos encontrar una relación objetiva en la dimensión pedagógica del sufrir y que dice relación con el término kenosis, que hemos consignado en este título y que se traduce como vaciamiento o anonadamiento. Por otra parte, entendiendo el sufrimiento como aquella experiencia que nos lacera, nos daña, nos corroe y en el extremo termina con nuestra vida, podemos identificarlo con la negación de nuestro ser, esto es, nuestro no ser. Por otra parte, en el amor encontramos una dinámica similar, pues en la medida que se es para otro, que se vive para otro, se vive menos para sí. Hay una tendencia a hacerse nada por amor. Es lo que nos acaba de mostrar el crucificado. Amar es no ser, para llegar a ser, dirá Chiara Lubich. Más allá de discusiones metafísicas en torno a esta relación entre ser y no ser, que me parecen justificables si las hubiera, en el plano ético del amor tiene gran validez y se relaciona con lo que comúnmente llamamos sacrificio. El sacrificarse por otro hay siempre o contiene siempre una cierta postergación de sí mismo, y no son pocos los casos en que ese sacrificio puede exigir la propia vida. Ese anonadamiento que trae consigo el sufrimiento puede asumirse como escuela que dispone para el amor. Es la cara pedagógica del dolor. En la medida en que a tirones nos despoja de todo lo accesorio, nos permitirá jerarquizar los bienes de la vida y nos acercará a una verdad más plena sobre nosotros mismos, para abrirnos humildemente al encuentro auténtico con otro. El sufrimiento nos vacía y el amor exige saber vaciarnos. Hay momentos en la vida en los que todo parece destruido por un huracán, que barre en un momento el edificio construido con paciencia durante años, en el cual, sin embargo, hemos mezclado el buen cemento del amor a Dios con la arena del amor al yo. Entonces todo cae y nos encontramos por los suelos en un mar desierto, agradecidos de haber salvado por lo menos la vida, y nos sentimos humildes e iguales al último hombre que nos encontramos, con el que intercambiamos palabras y sonrisas en la común desventura. Jesús abandonado asume todo lo nuestro, pasa por la escuela del dolor,
para mostrarnos hasta qué punto ese sufrimiento es amable, si es que esa kenosis a la que nos somete se asume como kenosis para el amor. De hecho, dice Chiara Lubich, debemos tener la nulidad de Jesús abandonado, que es infinita nulidad. El amor debe ser destilado y se destila pasando a través de Jesús abandonado. Un último paso, el amor como nexo unitivo. Para completar esta aproximación a la figura de Jesús abandonado, creemos valioso agregar un tercer elemento que al menos debe quedar enunciado y que completa la escena y profundiza en la fecundidad del dolor-amor. Habiéndonos referido a la experiencia del abandono incomprensible, así como a la respuesta ética contenida en el abandono confiado y el esfuerzo amoroso, Jesús nos enseña finalmente que el sufrimiento puede trocarse en causa de unidad. Justo antes de la pasión, el Evangelio de Juan, en la llamada oración sacerdotal, nos da a conocer la disposición interior de Jesucristo respecto de las horas que están por venir, respondiendo directamente al sentido mismo de su inminente sacrificio. ¿Para qué Cristo asume un sufrimiento y muerte injusta? Ya hemos visto que lo hace por amor al hombre, no solo para que no se condene, no solo para que viva, sino para que viva plenamente, es decir, para que viva en unidad. Por eso reza al Padre, para que sean uno como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es el itinerario al que nos invita Cristo en nuestra experiencia de sufrimiento, vivir la ruptura para abandonarnos a Él y depurados, fortalecernos en nuestra capacidad de amar, de modo que, amándonos en esa medida radical, respondamos a su anhelo, que es también nuestro, de llegar a ser uno. De esta idea final brota lo que Chiara Lubich ha llamado la ética trinitaria, que no podemos desarrollar en esta ponencia, pero que opera como un segundo gran criterio de discernimiento, tanto personal como social. Si Jesús abandonado representa la más radical ruptura, puede ser asumido como imagen de toda división, personal, familiar, entre grupos, pueblos y naciones. Y su entrega total nos permite ver también la verdad del amor, desde el cual transformar las limitaciones es motivo de confianza. Así, por ejemplo, las crisis familiares en etapas de crecimiento a una mayor unidad. Y esto se puede extrapolar a todas las dimensiones de la sociedad. A modo de conclusión, Jesús abandonado como fundamento de la cultura y modelo de unidad social. Hemos señalado al inicio de esta ponencia que ha querido asumir esta reflexión a la luz de la perspectiva de la cultura cristiana, entendiéndola como aquella que desarrolla todo lo humano en orden al bien, la verdad, la belleza y la trascendencia, por resumirlo muy apretadamente, y cuyo fundamento primero dice relación con la aceptación de un Dios providente, que ha muerto por amor en favor del hombre y su salvación, como señala el credo. Ante una crisis total como la que atraviesa Occidente, creemos que todo anhelo de paz social, de justicia, de igualdad y dignidad, de bien común, de solidaridad y amistad cívica, no pueden realizarse a expensas de una mirada trascendente de la vida en comunidad. Pretenderlo, utilizando la expresión del Papa Francisco, constituye un viaje náufrago más. Aun cuando el avance de la ciencia y la técnica llegaran a minimizar las posibilidades de dolor y sufrimiento, el problema sigue siendo de índole moral y en última instancia espiritual. Somos seres sociales y la plenitud del vínculo social es la amistad, el encuentro gratuito y confiado con otros. El mundo anhela fraternidad, no solo igualdad y libertad. Estos tres conceptos nos remiten a la tríada de la Revolución Francesa. Y sin embargo, a lo largo de los siglos, la humanidad no ha visto su anhelo de fraternidad. Y esto porque ella tiene su fundamento en el mensaje cristiano. Termino con dos citas de Chiara Lubich. Se oye hablar de la cruz
en Cuaresma, se la besa el Viernes Santo, se coloca en las aulas, marca con su signo alguna de nuestras acciones, pero no se comprende. Quizás todo el error radique en esto, que el mundo de hoy no comprende el amor. La cruz, el emblema del cristiano, que el mundo no quiere, porque cree que huyendo de ella huye del dolor, y no sabe que ella abre de par en par el alma de quien la ha comprendido a la luz del amor. Ese amor que el mundo busca tanto, pero que no tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Solo leer una pequeña cita que ya estaba en la presentación, que a mí me llamó la atención y que la tengo acá. Él que desde lo alto de la cruz me dice, queda solo mi amor, que ha querido derramar por ti mis riquezas de Dios. Para quedarnos ahí con una frase. Muchísimas gracias por esa excelente exposición. Los veía todos con los ojos cerrados, ahí, escuchando, rezando, no sé, viviendo la exposición de Juan Ignacio. No sé si hay preguntas aquí entre los presentes o algún comentario, alguna reflexión. Doctor Serani. Gracias, Juan Ignacio, por tu ponencia, que podríamos situarla en el ámbito de una antropología del dolor, podríamos decir, y del sufrimiento, ¿no? que recibe luces de lo alto o de otras partes, como debe ser una sana antropología abierta, ¿no? Y en ese sentido, en ese, no sé si contrapunto, pero en fin, esa comparación entre esos dos gritos que tú mencionas, un grito silencioso y el otro grito elocuente, ¿no es cierto? Se me vino a la mente ese relato análisis, ¿no? de Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Y en el cual él dice que habían dos maneras de entrar en el horno crematorio, ¿no? Y entonces uno podría decir que esa primera manera que decía de él, del hombre aplastado, humillado, destrozado por el sinsentido, ¿no es cierto?, podría ser ese grito silencioso que se queda solo en la primera expresión, ¿no?, de abandono. Y la segunda manera, que era la que él analizaba, ¿no es cierto?, y decía esa entrada en el horno crematorio con la mirada erguida y con una oración en los labios, ¿no? Que sería justamente el grito elocuente de Cristo, de en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, en fin, solamente quería comentar yo esa sorprendente similitud, pudiéramos decir, entre esos dos momentos. No, nada que comentar. Totalmente de acuerdo, sí. Quizás comentar una cosita que me acordé del mismo texto de Frankl, que eso se notaba de antes. Ya se veía el que caminaba con los hombros caídos. No me acuerdo si le llamaban los musulmanes, tenían como una expresión para hablar de aquel que se había vencido ya y que sabían que pronto se iba a tirar a los cercos electrificados. No es solo una actitud, digamos, de enfrentar el último minuto, sino que también una actitud vital, me parece eso. Carolina, tiene otra consulta, comentario. Juan Ignacio, me llamó mucho la atención lo que dijiste con respecto al tema de la cruz. Efectivamente, uno asocia la cruz como con el dolor. Y si uno le pregunta a la juventud hoy en día, estoy hablando de 14, 15, 16 años, siempre ven efectivamente que la cruz es un símbolo del dolor más que del amor, como tú lo planteas. Como padre, ¿cómo le explicarías tú que no es dolor, sino que es amor? Es unirse a la figura de Dios, la cruz como símbolo. Sí.
O sea, yo creo que, esto es una opinión personal solamente, pedagógicamente, no minimizar el dolor, porque eso sería minimizar el sacrificio, que es lo que verdaderamente manifiesta el amor. En el marco de este congreso, culturalmente, estamos en una etapa donde el placer se presenta como la vida plena y el dolor no tiene cabida, ¿ah? Ni la muerte, ni las reflexiones en torno a la muerte, ni el dolor. Una anécdota, una vez me invitaron a un congreso que era pagado, pagaban a los conferencistas, y yo mandé mi ponencia y no me llamaron porque era sobre la muerte, y el congreso era auspiciado por Lanchile, entre otras empresas, y Lanchile expresamente decía que no quería que apareciera el concepto muerte, porque se podía vincular no sé a qué nivel subliminal el congreso con los aviones que se caen. Pero ¿qué es lo que, a qué voy con esto? A que una cultura como la nuestra, ¿ah? Hedonista, inmanentista, es incapaz de darle sentido al dolor, y por eso es que a veces la cruz, que es un signo de amor, comparto, pero yo no puedo verdaderamente mostrarla como un signo de amor si es que no la muestro en todo su dolor y sacrificio. Entonces yo pienso pedagógicamente no ocultar lo otro, decirle a un hijo, mira, esto es lo que pasó, este es el sufrimiento, pero profundizar en el sentido de eso. Yo creo que, no sé si hay recetas, digamos, pero seguro que no ocultarlo el dolor. Porque si no la cruz se transforma en la cábala, y un futbolista se persina antes de entrar para ganar el partido. Y esto, bueno, es un amuleto, pero ahí ya está vacía. No sé si hay más preguntas o a quienes nos acompañan vía online. No sé si hay preguntas ahí o alguien que quisiera comentar algo. Bien, bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. A ver. ¿Sí? ¿Hay? Ah, perfecto. Sí, ¿tú tienes el nombre? Para... Sí, adelante con la pregunta. Ok. ¿Puedo hablar en este momento, sí? Sí, sí. Excelente. Bueno, primero felicitar la ponencia, realmente me conmovió mucho. Y quisiera preguntar si dentro de los elementos que se están analizando en ese momento de la vida de Jesús, no se puede establecer una relación y un vínculo que creo que sería muy significativo entre la cruz y la resurrección. Sí, absolutamente. De hecho, si hubiera que seguir con la reflexión, precisamente es el camino de la vida, porque con la cruz no se acaba todo. Yo simplemente acoté mi ponencia a ese momento, al momento del sufrimiento que aparentemente no tenía sentido, no tenía respuesta, pero absolutamente habría que... Y además que eso implicaría entrar de lleno al dato de la fe. Cristo muerto y resucitado es muy propio, ya exclusivo del ámbito de la fe. Pero efectivamente, o sea, al final todo esto culmina en la resurrección. No es la muerte la que tiene la última palabra. Sí, muchas gracias por ese aporte. Con mucho gusto. Sí, parece que no hay más preguntas. Mauricio, ahí tiene un comentario. Gracias, Juan Ignacio. No sé si tú has hecho alguna vinculación o la puedes hacer ahora de esta descripción del abandono de Jesús con la experiencia de la noche oscura en los místicos o en el ser humano en general. No me atrevo a hacer algo así.
Un poco la idea de la ponencia era decir, de hecho, Chiara Lubich dice, en ese grito de Jesús, dice, están contenidos todos los gritos del mundo, todos los dolores del mundo. Y absolutamente, absolutamente. Esa noche oscura que los grandes místicos también, salidos de esa noche oscura, le agradecen precisamente como ese momento de purificación, de conocimiento, de humildad, de despojarse de tantas cosas que tenían por ciertas y que no lo eran. O sea, el vínculo yo creo que puede hacerse en muchísimos aspectos. Solo un comentario. Chiara Lubich, siendo muy joven, conversa con un sacerdote y él le pregunta, ¿cuál crees tú que fue el momento más doloroso de Jesús? Y ella dice, la oración en el huerto de los olivos, que llega a sudar sangre en su angustia. Y el sacerdote le dice, no, fue en el momento de la cruz cuando se siente abandonado por su padre. La noche oscura uno podría pensarla más como la oración en el huerto de los olivos, pero yo creo que más plenamente está precisamente en ese momento, porque es una soledad mucho más radical, mucho más radical. Pero no me atrevo a decir mucho más. Cuando salga de la noche oscura te cuento. A los que nos gusta la noche. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Juan Ignacio, gracias a todos quienes participaron.